un Dios omnipotente y esta mañana nos gozamos porque tenemos una palabra de parte del Señor donde hemos estado hablando un poco durante esta semana, mas sin embargo hoy el Señor trae algo especial para nuestras vidas, donde creo firmemente que el Señor nos va a hablar. ¿Por qué no te pones de pie para confesar nuestra declaración de vida? Póngase de pie, por favor. Vamos a confesar nuestra declaración de vida. Hay un canto que cantábamos sobre la declaración de vida. Sobre la declaración de lo que vamos a obtener este año. Renunciar a la crisis, renunciar a la deuda, renunciar a la enfermedad, a la depresión, a toda clase de mal que a veces viene a hacer daño sobre nuestras vidas. Hay que renunciar todo eso y declarar que en este año es nuestra mejor o viene nuestra mejor temporada. Levante su mano ahí, repite conmigo: este año será o es mi mejor temporada. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Ahora vamos a declarar con todas nuestras fuerzas nuestra declaración de vida. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Señor. Viviré bendecido, prosperado y en victoria, porque lo mejor de mi vida está por venir. Fuertes aplausos al Rey de Reyes. Y con ese mismo gozo vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 23, verso 16 al 19. Quiero decirle que por ahí, como ya a mediados del mes de marzo, hay una sorpresa sobre nuestra declaración de vida. Solo quiero adelantarle eso. Ore por eso y diga: ¿qué será esa sorpresa que dijo el pastor? Usted simplemente ore, porque hay una sorpresa que hay, será una primicia también aquí en Betania y será de mucha bendición. Amén. Ok. Tienen ahí Éxodo 23, 16 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor, que dice así. El capítulo 23 de Éxodo, verso 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿Cuántas veces se presentará el hombre, la persona, delante de Dios por año? 3 veces, amén. Esta es nuestra primera primicia, amén. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 18: no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. El verso 19 dice de esta manera: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Padre, te doy gracias por esta bendita palabra que tú me has dado el privilegio leerla esta mañana. Te ruego, Señor, que no solamente haya podido leer estos versículos, que no solamente pueda escuchar el consejo de tu palabra, sino que guardarla en mi corazón y posteriormente aplicarla a mi vida, caminar conforme a tu palabra, seguir estas instrucciones que me lleva a la mejor temporada de mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puedes sentarte, por favor. Y esta mañana es una mañana de bendición. Esta mañana es una mañana donde el Señor nos habla y nos seguirá hablando. Le he puesto a esta enseñanza el poder de la primicia. Repite conmigo: el poder de la primicia. Ahora repite una vez más conmigo: el poder
de mi primicia. Amén. Algo muy importante que decía Armando, que hoy es el día domingo, el primer día de la semana, y cuán importante es ofrecerle a Dios lo primero. Si es el primer día de la semana, entonces le estamos dando al Señor lo mejor de nuestro tiempo. Usted al levantarse posiblemente quería seguir durmiendo, quería seguir acostado ahí, pero más sin embargo se levantó y dijo: me voy a peinar, aunque sea ahí un dry shampoo, creo que se llama ahí para que vinieras bien peinadito, peinadita. Pero estás aquí en la casa del Señor. Y eso es lo que cuenta, darle lo mejor al Señor. Entonces, yo quiero hablarte esta mañana sobre el poder de la primicia. ¿Por qué nosotros traemos nuestras primicias? ¿Cuál es el poder? ¿Qué hay detrás de las primicias? ¿Por qué debo de hacerlo? Yo quiero que entendamos la importancia de que la primicia es más que una tradición cristiana. La primicia es algo que se relaciona con principios bíblicos que nos enseñan, que abren bendiciones sobre nuestras vidas. La primicia no es algo religioso, sino que es algo que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida. Yo estoy seguro y siempre he dicho en estos días que este año será tu mejor año. Que este año será donde verás la mano de Dios obrar sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tus emprendimientos, sobre todos los casos que tú tienes, casos legales. Dios va a obrar a tu favor. Dios se va a mover a tu favor. Y nada te va a faltar. ¿Por qué razón? Por cuanto nosotros vivimos los principios del reino, principios de la palabra del Señor. Las ofrendas, hermanos, cuando habla de las primicias, son los frutos de las primeras cosechas del primer fruto que nosotros recogemos cada año, o cuando nosotros le decimos al Señor: he sembrado esto, y cuando llega el tiempo, el momento de la cosecha, entonces lo mejor podremos traer para honrar a Dios, quien nos da la vida, nos da salud y también nos da abundancia sobre nuestra mesa, de manera que sobre nuestra mesa nunca hará falta de harina ni aceite. Pero todo esto viene de parte de Dios. Entonces, para entender lo que es, hermano, la primicia, es que la Biblia nos enseña que la definición de primicias es lo primero, es lo más excelente, es lo mejor de lo mejor. Y también la primicia es una señal que sale desde lo más profundo de nuestros corazones, una señal de gratitud, de agradecimiento a Dios. ¿Cuántos son agradecidos con Dios esta mañana? ¿Cuántos son agradecidos por la vida? ¿Cuántos son agradecidos con Dios en todo tiempo? Entonces la primicia, denle ese fuerte aplauso al Señor, es una señal de gratitud y de fe. Estamos entrando en un año de fe, pero hemos hablado que no solamente tenemos que entrar en un año y hablar fe. Amén. Porque una cosa es hablar fe y otra cosa es tener fe. Cuando la persona habla de fe, pero hay una barrera y no practica la fe. Pero cuando la persona tiene fe, entonces la persona comienza a conducirse, la persona comienza a caminar conforme a la fe que tiene. De manera que eso es, hermanos, lo que es primicia, hermano, es señal de gratitud y de fe que nosotros tenemos en Dios. Entonces es importante. Las primicias nos menciona las Sagradas Escrituras, tanto como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Entonces, las primicias en el Antiguo Testamento, lo que leíamos, que nosotros debíamos, o las personas o los israelitas debían de llevar sus primicias al templo y presentárselo al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote poder, hermano amado, bendecir esas primicias, entregarlo a Dios, consagrarlo a Dios, de manera que eso, hermanos, bendecirá el resto de las bendiciones que llegarán sobre tus manos. Al final de la enseñanza, en estos días el Señor me hablaba y me decía que esta mañana estaremos ungiendo tus manos con aceite. Y eso significa, la unción significa consagración, que todo lo que va a poner Dios en tus manos este año será consagrado, será multiplicado al 100 por 1 por cuanto confías en Dios. Todos tus proyectos, todo lo que tú quieras hacer en el reino de Dios. Entonces vayamos ahora, ¿qué significado espiritual tiene las primicias? Hay un significado espiritual. No es nada más decir primicias, señal de gratitud a Dios y fe, pero detrás de eso hay un significado espiritual. Es más de lo que nosotros pensamos. Es más de que solamente traer y ponerlo ahí. Es más que eso, hay un significado espiritual. ¿Por qué razón? Porque las primicias abren los cielos sobre aquellos que confían en Dios. Y yo estoy seguro que tú confías en Dios, y tu primicia esta mañana abrirá los cielos sobre tu vida, sobre tus proyectos, sobre todo lo que tú piensas. El Señor abrirá los cielos sobre ti. El significado espiritual, en primer lugar, representa nuestra fe. La primicia en lo espiritual representa, número 1, nuestra fe. Repite conmigo: la primicia o mi primicia representa mi fe. Cuando tenemos fe en el Señor y creemos que Él es quien nos da todas las cosas, y entonces creemos en lo que dice el Salmo 23, cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso significa, aunque tú estés tal vez en un momento de necesidad, porque nosotros no somos pobres, llegamos a tener necesidades, sí, pero no somos pobres, porque Cristo, hermano, ya nos bendijo. Somos bendecidos. Llegamos en momentos de necesidad donde nos encontramos en apuros, pero tenemos un Dios que suple todas nuestras necesidades. Pero tenemos que activar nuestra fe. Cuando nosotros vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas, es por nuestra fe. Muchos de los que estamos acá, tanto como los que estamos sentados aquí en Betania, estamos aquí por fe en Jesús nuestro Señor. Y muchos de los que estamos sentados aquí o estamos aquí en el país de Estados Unidos, es porque tuviste fe en Dios que un día te iba a traer acá. Y por eso estás acá. Y aquí vas a ser bendecido. Donde Dios te puso, nadie te puede mover del lugar donde Dios te puso. Así que confía en Dios, ten fe en el Señor, que lo mejor de tu vida está por venir. Amén. Entonces, número 1 dijimos, es o representa nuestra fe. Número 2, obediencia. Cuando la palabra del Señor dice traigan sus primicias, y nosotros atendemos a esa palabra, entonces Él ve tu obediencia. ¿Cuántos obedientes hay acá? Dile al que está a tu lado: ¿eres obediente? Pregúntale. Dígale: sí. ¿Y tú? Amén. Ok, significa nuestra obediencia. Y en estos días hablábamos que
en la obediencia hay cosas que el Señor nos manda a hacer que no queremos nosotros hacer. Amén. Hay cosas que Dios nos manda a hacer que nosotros no queremos hacer. Pero cuando nosotros nos encaminamos conforme a la palabra del Señor y nos dice que lo hagamos, entonces debemos de hacerlo, porque ahí hay bendición cuando obedecemos. Ese es un significado espiritual de traer nuestras primicias, obediencia. Número 3, otro significado espiritual de traer nuestras primicias es que estamos dedicándolo a Dios, consagrando todo lo que tenemos en las manos de Dios. Y también es un acto simbólico de poner a Dios primero en todo lo que hacemos. Uno de los versículos favoritos que tengo es Mateo el capítulo 6, 33. Casi se me estaba yendo el capítulo. Es el capítulo 6, 33. Que busquemos primeramente a Dios y su justicia. Poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Buscad primeramente a Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué dice? Vendrán por añadidura. Y cuando eso sucede, entonces, mi hermano, ponemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son las necesidades que tú tienes? ¿Vas corriendo detrás de las bendiciones para solucionar las necesidades que tienes? ¿O vas corriendo detrás, o vas corriendo hacia Dios para que Dios te bendiga? Necesitamos ir hacia Dios. Necesitamos buscar de Dios. Si hoy en día estás pasando alguna necesidad, si en este tiempo estás viviendo en incertidumbre, si has enfrentado problemas legales, lo que sea, confía en Dios. Dios va a obrar sobre tu vida, porque si ponemos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, esas cosas vendrán por añadidura sobre ti. Esas cosas te van a buscar a ti. ¿Por qué razón? Porque tú buscas la fuente de la bendición. Entonces eso es otro significado espiritual de las primicias. Bien, entonces lo primero bendice el resto. Tenemos que aprender eso. Lo primero bendice el resto. Hay un dicho que dice: la primera impresión es lo que vale. ¿Verdad que sí? La primera impresión es lo que vale. Y es algo real. No es un dicho ficticio, es algo real. La primera impresión es lo que vale. Cuando llegas a un restaurante y te atienden pero súper bien, vuelves otra vez a ese restaurante, porque lo primero bendice el resto. Y así es como trabaja Dios. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar sobre nuestras vidas, entonces Dios bendice el resto de tus proyectos, el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque ponemos a Él en primer lugar. Amén. De manera que la primicia santifica lo demás. Entendamos eso. La primicia santifica lo demás, bendice lo demás, el resto. Las primicias lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Podemos ver ahí cómo Dios nos habla. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:20, Jesús como la primicia de los muertos. Entonces Él fue el primero en resucitar, y nosotros después resucitaremos con Él.
Y ahora bien, las primicias en la vida cotidiana, para ir cerrando esta enseñanza. Las primicias en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. La palabra del Señor dice que no dejemos de orar, ¿verdad que sí? Orad sin cesar. Significa no dejen de orar. Y necesitamos llevar una vida de oración. Y cuando llevamos una vida de oración, eso significa que buscamos a Dios. Pero quiero decirle que ¿a quién le dedicas los primeros minutos de tiempo por las mañanas todos los días? Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, si nosotros practicamos las primicias en nuestra vida cotidiana, verás cómo Dios va a obrar a tu favor. Entonces podemos ver las primicias de tiempo. Cuando te levantes, por lo menos diga: Señor, gracias por haber abierto mis bonitos ojos, mis preciosos ojos. Dígale al Señor. Seamos agradecidos con Él. Los primeros minutos o el primer segundo cuando abrimos nuestros ojos, que ese tiempo, que ese primer tiempo sea tu primicia a Dios. Que después que tú le entregas ese tiempo, tu primicia a Dios, el resto de tu día lo pasarás bendecido, prosperado y en victoria, porque lo primero bendice el resto. Amén. Porque lo primero bendice el resto. Pero tenemos que poner nuestro tiempo, dar nuestro tiempo al Señor, dedicar a Dios el primer momento del día. Es importante. Porque cuando invocamos el nombre de Dios en el primer momento, en los primeros minutos que nosotros comenzamos a vivir de cada día, el Señor se va a mover de una manera sobrenatural sobre ti durante el resto del día. Ahora bien, la primicia en nuestra vida cotidiana se debe de practicar. Y otra de las primicias que debemos de entregarle al Señor son nuestros talentos y nuestros dones. ¿Cuántos tienen talentos acá? ¿Cuántos tienen dones? Los que no dijeron amén, quiero decirte que tienes talentos y tienes dones. Pero ahora aquí la pregunta es: ¿ofreces al Señor tus talentos y tus dones? Hello. Oh, qué tremendo. ¿Por qué razón? Porque Dios te ha dado talentos, te ha dado dones, pero nosotros no queremos poner a obrar nuestros talentos para honrar a Dios. Dejamos que otro lo haga por nosotros. Dios te dio capacidades para que tú le entregues esos talentos a Dios, para que trabajes para Dios, para que busques de Dios, de manera que Dios te quiere bendecir. Pero es importante que nosotros podamos trabajar en su reino. Hay talentos que se están oxidando por ahí. Hay dones que se están apagando por ahí. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te aconsejo, amén, te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y quiero decirte que hay un fuego que se está apagando en ti. Pon a trabajar ese talento en la obra de Dios. Dios te ha dado esas capacidades, esos dones, esos talentos para que tú lo hagas o obres o trabajes para Dios, para honrar a Dios de una manera excelente. Porque Dios es un Dios de orden y de excelencia. Y quiero decirte que muchas veces la persona tiene esos talentos, tiene esos dones, pero los usa
no para honrar a Dios, sino que para honrar a veces o para trabajar al enemigo. Pero Dios te va a demandar por ese talento, por ese don que ha puesto en ti. Así que mejor servir a Dios, porque Él paga muy bien, pero el diablo no paga, roba, destruye. Entonces esta mañana tus talentos, entrégaselo a Dios como primicias. También tus habilidades. Y algo muy importante, las primicias de tus finanzas. Amén. Las primicias de tus finanzas. Esto es importante que nosotros lo practiquemos, que lo hagamos. ¿Por qué razón? Porque cuando la persona practica las primicias de sus finanzas, entonces el Señor bendice tus finanzas, te va a prosperar. Ayer hablaba con un muchacho y le decía: ¿por qué no pones tu empresa sobre esto y sobre lo demás? Y me dice: pastor, yo estoy pensando en eso. Estoy muy seguro que, no sé en cuánto tiempo, pero estoy seguro que el Señor va a conceder esa petición del corazón de este joven. Y posiblemente muy pronto va a decir: pastor, quiero que usted venga y ore por mi empresa. Amén. ¿Pero por qué? Porque nosotros ponemos a Dios en primer lugar y ponemos nuestras finanzas en sus manos. Termino con esto. ¿Cuáles son los beneficios del principio de las primicias? ¿Lo quieren saber? ¿Cuáles son los beneficios del practicar las primicias? Los principios de las primicias. Y es que en primer lugar, las bendiciones que Dios ha prometido para los que creen en Él, la persona se convierte en mire, cuando la persona cree en Dios, la persona se convierte en recipiente de bendiciones. Sí. Vamos a andar un recipiente lleno de bendiciones. No un recipiente, no algo vacío, sino que Dios te va a multiplicar. Y esto lo puedes comer, lo puedes disfrutar, lo puedes degustar. ¿Por qué razón? Porque la bendición viene del Padre. El Padre te da las bendiciones para que los disfrutes. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Entonces vienen las bendiciones de parte del Padre y Dios promete bendecir lo que damos primero. Lo he experimentado, lo he visto. He visto cómo el Señor nos ha prosperado. Esta semana tuve 2 reuniones de trabajo. Me llamaron: José, queremos que vengas a ver este trabajo. Y después me fui a otro trabajo. Y solamente, esos trabajos se cerraron. O sea, voy a hacer esos trabajos. Simplemente estoy esperando las fechas cuando voy a comenzar esos proyectos. ¿Pero por qué? Cuando confiamos en Dios y cuando ponemos a Dios en primer lugar. Y entonces Dios te bendice. Algunos dicen: las riquezas de los impíos vendrán a nosotros. Pero ¿cómo van a venir? Quiero que pongamos atención a esto. Las bendiciones van a venir sobre ti cuando practicas los principios de la palabra. Y estoy seguro que en este tiempo vas a ser bendecido. Hay una palabra que dice que Dios dice que Él te va a regresar al 100 por 1. Así le dijo Cristo a sus discípulos. Le dicen sus discípulos: Señor, ¿y qué paga vamos a tener nosotros
porque hemos dejado trabajo, esposas, por seguirte en nuestros terrenos, nuestros negocios lo hemos dejado padre y madre por servirte, mi Señor. ¿Qué vamos a recibir nosotros?, le preguntaron a Jesús. Y por cuanto ustedes han hecho eso, les dice el Señor Jesús, ustedes van a recibir al 100%. Todo lo que ustedes dejaron será multiplicado. En pocas palabras, parafraseando la palabra de Dios, van a recibir al 100%. Entonces, eso es lo que va a suceder sobre nuestras vidas. Habrá una prosperidad espiritual, número 1, y una prosperidad material. Muchas veces las puertas están cerradas porque nosotros todavía no hemos entendido cuáles son las claves. Y una de las claves es la primicia. Pero primero te dice el Señor en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que te pide el Señor en primer lugar, que cuando le entregamos a Él nuestros corazones y comenzamos a ver con nuestros ojos espirituales en sus caminos, entonces Dios nos guiará a toda clase de bendición y todo te saldrá bien. Este año 2025 te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. No vas a esperar hasta que termine el año. Profetizo que durante estos días muchos de ustedes van a recibir una buena noticia. Muchos de ustedes van a recibir una buena noticia durante este tiempo. No vas a esperar hasta diciembre, no, muy pronto. Dios te va a hablar. Alguien te va a hablar. Alguien va a hablar a tu teléfono y va a sonar y va a ser una buena noticia, y le darás honra y gloria al Padre. Yes. Eso es lo que sucede cuando nosotros buscamos del Señor. Tenemos que tener confianza y depender de Dios. Hay algo muy importante: los beneficios de las primicias es que tú tienes cómo testificar a los demás de lo que Dios hace en tu vida. Esto se le llama compartir tu fe con otros, testificar de tu fe con otros, y que para muy pronto alguien pueda venir a acompañarte a la iglesia y pueda decir: yo quiero de Dios. Por tu testimonio, por tu fe. El mes de marzo es un mes de compartir nuestra fe, y vamos a ver la mano de Dios. Hoy, febrero, hermano, estamos hablando sobre estas bendiciones, pero este año es el año de la fe, de manera que estoy seguro que Dios obrará de una manera sobrenatural sobre ti. ¿Por qué no te pones de pie? Cantemos ese canto donde renunciamos la deuda, la crisis. Esta es una mañana de gozo, de alegría. ¿Cuántos creen esa palabra, hermanos? Donde vamos a renunciar todo eso. Hay un canto que dice: ya no soy esclavo del temor. Usted no es esclavo del temor, del miedo a qué va a pasar conmigo, qué me va a pasar en este tiempo. Tú no eres esclavo de eso. Tú eres hijo de Dios, y lo mejor de tu vida está por venir. Gracias, Jesús. Levanta tus manos ahí mientras se preparan los muchachos. Quiero declarar una bendición sobre tu vida. Padre, mira esas manos que están levantadas esta mañana. He enseñado, Señor, que las primicias no solo son un acto religioso,
no es un acto religioso impuesto, sino que es un principio que promueve la prosperidad. Escucha bien lo que estoy orando esta mañana. Las primicias es un principio que promueven la prosperidad, y estoy seguro que en este tiempo, en tu obediencia y fidelidad, serás prosperado. En el nombre de Jesús, bendice a tus hijos. Viviremos bendecidos, prosperados y en victoria, porque lo mejor de nuestras vidas está por venir. Amén. Eso es. Canten ese canto, cantémoslo y declarémoslo, pero declarando, hermanos, desde lo más profundo de tu corazón. Eso es. Hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Llegó mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban, hoy se llenan por el poder de mi fe. Renuncia a la crisis, renuncia a la deuda, nada me detiene. Tengo su promesa, viene mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene. Tengo su promesa, viene mi mejor temporada. Sí, Señor. Hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Es por el poder de tu fe. Llegó mi mejor temporada. Sí, Señor. Los pozos que secos Vas a ver estaban, maravillas en este tiempo. hoy se llenan y rebosan Sí, Señor. por el poder de mi fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene. Tengo su promesa, viene mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene. Tengo su promesa, viene mi mejor temporada. Mi pacto es contigo, lo he prometido, lo cumpliré. Viene, mi pacto es contigo, lo he prometido, lo cumpliré. Viene, mi pacto es contigo, Decláralo esta mañana. lo he prometido, Señor Jesús, gracias. lo cumpliré. Gracias, Señor. Antes que termine este año, antes que termine lo sé, antes que termine lo veré. Dígaselo. Antes que termine este año, antes que termine lo sé, antes que termine lo veré. Aleluya. Viene
cristiano que se quede ahí. Puedes sentarte un momentito nada más. Ya estamos terminando. Esta mañana vamos a ministrar las primicias. Cuando la Biblia dice